Muy buenas tardes. Hoy vamos a conversar sobre la introducción al curso de gestión educativa. Primero debemos señalar que gestión educativa es una asignatura considerada como parte fundamental en la formación específica en la carrera de educación. La gestión educativa permite que el estudiante vaya involucrándose, vaya introduciéndose en lo que es aquello relacionado al desarrollo de la gestión de la escuela, ¿no? Entonces, este semestre vamos a llevar el curso de gestión educativa. Quien les habla es Eulogio Mamani Vázquez. Primero nos preguntaremos, para empezar a hablar del curso, ¿qué es la gestión educativa? Siempre ha habido la discusión de cómo conocemos, cómo comprendemos la gestión educativa. Y otros se preguntan, ¿y para qué sirven? ¿Para qué nos sirve la gestión educativa? En los últimos tiempos se ha ido discutiendo una escuela se gestiona, se administra, se dirige, y muchos han señalado que si entendemos a la escuela como un sistema donde participan una serie de profesionales con una meta, un objetivo definido, que es el logro de los aprendizajes de los estudiantes, y a decir de Peter Sen, por ejemplo, quien habla de la escuela como una organización intelectual, entonces empezamos a hablar que la gestión es una forma de dirigir, de administrar, de gerenciar una escuela. Ahora, este término es nuevo, evidentemente, no es propio de la educación, es un término extraído de la empresa, porque si hablamos del autor que les mencionaba, Peter Sen, por ejemplo, él es director de una escuela de gestión, pero dirigido a la gestión de la empresa, la gestión de la fábrica, con el objetivo de cómo mejorar la producción. Entonces, en la educación, la gestión es un término que se ha ido usando, una disciplina que se ha ido introduciendo en la educación, una disciplina muy nueva, pero que tiene que ver con la búsqueda de gestionar el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, este semestre, ustedes van a ir introduciéndose a esta responsabilidad. Recuerden que, de acuerdo a la ley de educación, un maestro no solo forma parte de la escuela como docente. La ley mismo prevé que el desempeño de un docente tiene que ver con la gestión pedagógica, la gestión institucional, la investigación y el acompañamiento. Entonces, hay tres aspectos que la ley prevé para que un profesional de educación se pueda desempeñar. La gestión pedagógica tiene que ver, evidentemente, con el desarrollo del docente de la enseñanza en el aula, de la conducción del proceso de aprendizaje en el aula, con sus estudiantes. Claro, esto no quiere decir que el docente fuera del aula no desarrolle el proceso de enseñar, de estar acompañando a los estudiantes de la aprendizaje. Claro que sí, ¿no? Entonces tiene que ver la función de la gestión pedagógica fundamentalmente con el aspecto del proceso de construcción del aprendizaje del estudiante que el docente va a acompañar. Cuando hablamos de la gestión en la investigación, los docentes, de acuerdo a la Ley General de Educación y a la Ley de la Carrera Pública Magisterial, hoy en día la Ley de la Reforma Magisterial, también desempeña una labor de investigación. Es decir, cuando egresen ustedes de la carrera, van a tener la posibilidad no solo de enseñar, sino también hacer investigación. Y otra rama, dentro del cual puede desempeñarse los profesionales, los egresados, los futuros maestros egresados de las facultades de educación, es en la gestión del acompañamiento docente. Es decir, los que desarrollan la labor de acompañar al docente para capacitarlo, actualizarlo, para analizar con ellos cómo van desarrollando su aprendizaje, cómo van desarrollando su enseñanza y cómo es que se desarrolla ese proceso de construcción del aprendizaje dentro del aula. El acompañante, ¿no? Hoy en día en el país existen diferentes acompañantes pedagógicos que el propio ministerio contrata para que un docente destacado, un docente fortaleza, mejore pues el trabajo del docente en el aula.
Y el otro es la gestión institucional. ¿Ven? Entonces recordamos un poco, ¿no? En el futuro ustedes van a desempeñar la labor de gestión pedagógica, la gestión en la investigación, la gestión en la de acompañante pedagógico y la gestión institucional. ¿Dónde está la gestión pedagógica? Justamente a partir de la gestión institucional va a abarcar todos los tres aspectos: la investigación, el acompañamiento y la gestión pedagógica en el aula. Ahora bien, en la gestión institucional entonces se ubica esta rama. Ustedes van a partir de esta asignatura, involucrarse, ir introduciéndose. ¿Cómo es que ustedes en el futuro también pueden desarrollar la labor de gestión? Por eso el curso Gestión Educativa. Vamos a conocer eso a través de este proceso de formación. ¿Qué pretende este curso de la gestión educativa a través de su desarrollo en este semestre? Hoy en día, por los cambios sociales, las reformas económicas y políticas, hacen necesario que el sector educativo considere un conjunto de estrategias que le permitan un desarrollo sostenido y a la mejora de la calidad educativa. Evidentemente esto con el beneficio ¿de quién? Del estudiante, ¿no? Porque recuerden que la sociedad, a las escuelas nos dan los estudiantes, los padres nos dan a sus estudiantes. Y por esa razón es que la gestión educativa tiene como competencia fundamental que esta asignatura cumple una labor, cumple una razón de ser, tiene un propósito. ¿Cuál es? El contribuir a la formación profesional en la educación para que participen los egresados de educación, para que participen crítica, creativamente en la gestión de las instituciones educativas. Evidentemente priorizando la formación humana y el logro de aprendizajes acorde a los estándares. Ojo, no se olviden, cuando hablamos de formación humana, recuerden que nosotros en la escuela trabajamos con personas, no solo el estudiante, el profesor, el trabajador administrativo, los padres de familia, los aliados en la sociedad. Entonces, por eso dice, esta contribución a formar profesionales que participen crítica y creativamente en la gestión de las instituciones educativas, en la gestión de las escuelas, tenemos que centrarnos fundamentalmente que esta participación en la gestión es con personas humanas. En primera prioridad es el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes, pero no cualquier aprendizaje. Recuerden que hoy en día ya el Estado ha establecido los estándares de calidad, tanto a nivel inicial de primaria y secundaria, ha establecido los estándares de calidad con sus respectivos indicadores o muestras de desempeño que todo estudiante debe alcanzar al término de su formación. Entonces, este curso tiende a eso, que gestione eso, ¿no? Y además, este curso va a contribuir como competencia general, es decir, el estudiante sea competente también, además de contribuir a formar profesionales, debe contribuir a desarrollar la capacidad. Recuerden que estamos hablando de la parte de la gestión institucional, es decir, participe en la gestión de una escuela, pero para esto tiene que desarrollar la capacidad de resolver situaciones, proponer alternativas a partir de políticas, a partir de normas educativas, y diagnosticar evidentemente la calidad educativa en las instituciones. Es importante que tengamos esto claro. Este curso tiende a formar en ello, a formar esto en la gestión a cada uno de ustedes. Pero no solo en el plano teórico. Por eso decimos el desarrollar la capacidad de resolver situaciones y proponer alternativas. Es decir, no solo podemos quedarnos en lo que existe, sino ir más allá. Y por ello es que esta capacidad que vamos a promover en el estudiante, que es la resolución de situaciones problemáticas, a plantear alternativas. Ojo, no aquello que se me parece, sino evidentemente a partir de las políticas educativas. Recuerden que nosotros tenemos
un plan nacional de educación, tenemos un plan regional de educación, y la aspiración es que en cada localidad, en cada distrito, se tenga el plan local de educación, el plan de desarrollo local de educación. Entonces, dentro de esas políticas, dentro de esos marcos, tenemos que desarrollar. Entonces, esa es la competencia principal que quiere lograr esta asignatura en la formación de cada uno de ustedes como futuros maestros de las nuevas generaciones. Pero para ello, tenemos que plantearnos algunas competencias específicas que debemos alcanzar. Evidentemente, estas competencias específicas, competencias que el alumno debe alcanzar al término de esta cátedra, de esta asignatura, es primero que debe ser competente en diagnosticar las características de las instituciones educativas. Diagnosticar, es decir, evaluar la realidad educativa, hacer un análisis de la realidad educativa. Pero para eso, evidentemente, tenemos que tener claro cuáles son los que integran esa realidad educativa de una institución. Estamos hablando entonces de diagnosticar las características de la institución educativa a nivel ¿qué? Del personal que cuenta, de los padres de familia, de las situaciones sociales que influyen en la formación humana y en el logro de los aprendizajes. No olvidemos que la educación no está al margen de los problemas que se suceden en su entorno. Entonces tenemos que conocer si el estudiante, el futuro maestro en el desempeño de sus funciones en la escuela, más aún si va a gestionar una institución, es decir, si tiene la oportunidad de cumplir esa función, un primer aspecto para tener una buena gestión, pues, tiene que aprender a diagnosticar, ¿no? A conocer mi alumno, de qué condición social es, de qué condición económica, de qué situación geográfica. Recuerden que en Arequipa, muchos, por ejemplo, en Arequipa, eso sucede casi en la mayoría de las regiones, los estudiantes generalmente son migrantes, un gran porcentaje son migrantes. Por lo tanto, cuando se trasladan de región a región o de departamento a departamento, de provincia a provincia o de las comunidades, traen consigo su cultura, traen consigo sus tradiciones, sus costumbres, y eso muchas veces contribuyen a que el alumno pueda desarrollar una buena educación, o a veces también se convierte en un obstáculo para la educación. Entonces, hay que conocer a nuestros alumnos. Entonces, la primera competencia que debemos lograr en ustedes es que sean competentes en diagnosticar las características de la institución educativa, las características personales, familiares y sociales que influyen en la formación humana y en el logro de los aprendizajes. Una segunda competencia es que ustedes también deben contribuir o deben participar ¿en qué? En en promover los espacios de participación. Promover los espacios de participación dentro de la escuela. ¿Y a qué nos referimos a cómo promover los espacios de participación? Recuerden que en las instituciones educativas hay espacios donde tanto docentes, estudiantes como padres de familia participan de la gestión de una escuela. Por ejemplo, una de las primeras organizaciones que hay, un espacio de participación, son los famosos CONEIs, los CONEIs en la escuela, donde está presidido por el director de la escuela, lo integra el representante de los padres, el representante de los profesores, el representante de los estudiantes, el representante de los egresados. Claro que muchas veces un egresado casi no regresa a la escuela porque seguramente ya tiene otras opciones de vida o están desarrollándose en otras actividades, tal vez fuera del propio lugar donde ha estudiado, ¿no? Ese es un espacio de participación. Los consejos, ¿no?, que existen en las escuelas. Otro espacio de participación son las comunidades de aprendizaje. Hoy en día se habla mucho. Antes se hablaba de los grupos de interaprendizaje, o se hablaba mucho de los colegiados, ¿no? Hoy se habla de las comunidades de aprendizaje. Hoy se habla mucho de este espacio donde los docentes pueden compartir sus experiencias y mejorar. Entonces, el alumno que egrese de este semestre, la asignatura de gestión educativa,
debe aprender a promover, a fortalecer estos espacios y mecanismos de participación que tiene la escuela para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. También debe ser competente de conducir de manera participativa los procesos de autoevaluación, los procesos de mejora continua, con la finalidad de orientar esto a la mejora de los aprendizajes y evidentemente a la mejora también de lo que es la formación. Ahora, cuando decimos conduce estos procesos, ¿no? Estamos hablando de conduce los procesos de participación. Evidentemente, como va a aprender a diagnosticar, va a aprender a generar espacios de discusión, va a conocer una realidad, va a conocer la gente que tiene como apoyo dentro de la escuela. Entonces tiene que ver, de acuerdo a su realidad educativa, de acuerdo a la realidad de su escuela, a generar pues una evaluación y autoevaluación. ¿Qué tenemos? ¿Cómo estamos? ¿Y qué necesitamos para mejorar? Esto externamente lo hace el CINEACE, recuerden, en las universidades. Recuerden que aquí estamos en un proceso de acreditación, pero también a nivel de la educación básica lo hace el CINEACE, que hace la evaluación y autoevaluación de las escuelas para ver si hay una calidad que se brinda en la educación, la calidad de los aprendizajes, ¿no? Una siguiente competencia importante también como los anteriores es que el estudiante al terminar el semestre debe analizar los planes de mejora de aprendizaje, debe analizar estos planes con la finalidad de establecer correcciones, mejoras para que el logro de los objetivos, el logro de los aprendizajes de la institución sean más viables de alcanzar junto con su equipo de trabajo. Entonces, ustedes como estudiantes de gestión educativa al término del semestre deben alcanzar estas 4 competencias específicas. Primero, diagnosticar las características de la institución educativa a nivel del personal, del aspecto social, económico con la que cuentan. Segundo, promover espacios de participación, mecanismos de participación, fortalecer. Es decir, todos los espacios que la ley te permite, hay que generarlos para tener una participación democrática de todos los integrantes de la escuela. En tercer lugar, hay que conducir esos procesos de autoevaluación, esos procesos de mejora, para que lo que queremos alcanzar como escuela sean con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. Y por último, hay que analizar todo eso que hacemos, ¿no? Todos los planes, la autoevaluación, hay que analizarlo. Si realmente lo que hemos hecho está contribuyendo al logro de los objetivos institucionales, al logro de los aprendizajes de nuestros alumnos. Recuerden, como parte o producto del diagnóstico que vamos a hacer como primera competencia, vamos a elaborar una serie de planes. Entre ellos está, o sea, eso se llaman los instrumentos de gestión. Está el PI, el PCI, el PAD, el RI y evidentemente los planes de mejora que son hoy en día fundamentalmente con la finalidad de mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr esas competencias? La asignatura de gestión educativa está dividido en unidades temáticas. En este caso, la asignatura de gestión educativa tiene una primera unidad que se llama modelo de gestión, organización y participación. Aquí, en los modelos de gestión, organización y participación, fundamentalmente es la primera parte que vamos a desarrollar, lo que nos permite conocer teóricamente lo que es la gestión, un análisis de nuestra realidad, cómo entendemos la gestión en la educación, qué tipos de modelos de gestión podemos tener, ¿no es cierto? Una segunda unidad que se va a denominar políticas y normas educativas. Conozco la teoría, ahora analizo mi realidad. ¿Qué políticas educativas se han planteado? ¿Qué normas se implementan para que se cumpla eso? Y por último, vamos a hablar de la calidad y la mejora continua. Ahora, tienen que recordar una cosa, Gestión educativa es una asignatura que tiene 2 partes. En este semestre se hace gestión educativa 1
que es esta primera parte, y luego hay una gestión educativa 2 que van a llevar en el siguiente semestre, que complementa lo que vamos a trabajar. Desarrollemos un poco por unidad lo que vamos a trabajar en gestión educativa en lo referente al contenido temático. Como les decía, la primera unidad se denomina modelos de gestión, organización y participación. Esta unidad comprende los temas de gestión y modelos y dimensiones de la gestión. Aquí lo que vamos a hacer es conocer cómo es visto la gestión no solo en el Perú, en América Latina y en el mundo, relacionado a la escuela. ¿Y qué modelos de gestión se dan hoy en día en la educación? ¿Qué abarca la gestión? ¿Qué aspectos de la estructura, de la conformación, qué aspectos de la escuela atiende la gestión? Claro, son todos, pero ¿cuáles son esos todos? ¿No es cierto? Y en segundo lugar, vamos a hablar del diagnóstico institucional. Primero vamos a saber cómo vamos a hacer la gestión, cómo vamos a mirar nuestra escuela, luego vamos a conocer nuestra escuela. Y eso es a partir de un diagnóstico institucional. ¿Cuáles son los elementos de un diagnóstico? ¿Qué aspectos tengo que considerar en un diagnóstico? Luego vamos a hablar de las técnicas e instrumentos de un diagnóstico. Claro, ya sé que es un diagnóstico que me permite, pero ahora tengo que conocer cómo voy a realizar mi diagnóstico. Y para ello voy a usar técnicas. Entonces, en esta primera hora vamos a hablar de las técnicas e instrumentos que existen para desarrollar un diagnóstico. Hay muchas técnicas, muchos instrumentos. Algunos de los más conocidos son, seguramente ya han escuchado hablar, como es el FODA, el árbol del problema, entre otros, ¿no? Luego hablaremos de la organización. Ya sé cómo recoger mi información. Ahora, ¿qué tipos de organización existen? Les decía hace un rato que Peter Sen, en su obra La Quinta Disciplina, considera a la escuela como una organización intelectual. Por eso se habla de una organización inteligente, ¿no? La escuela debe entenderse como una organización inteligente. Claro, la gente dirá, pero ¿por qué es organización inteligente? Evidentemente por la naturaleza y por la característica que tiene la escuela. Es decir, ahí se están formando, están interactuando entre estudiantes, docente, director, todos los miembros de la comunidad educativa, interactúan, contribuyen cada uno desde su parte para formar al futuro ciudadano. Recuerden que la ley de educación tiene un principio fundamental, un fin fundamental. ¿Cuál es? La ley lo dice. La escuela, la educación debe formar integralmente a la persona humana. Y cuando hablamos de formación integral, estamos hablando, según la UNESCO, de un ciudadano del siglo XXI. En la década del 90 hablaban de un ciudadano para el siglo XXI. Hoy estamos ya en el siglo XXI. Entonces, un ciudadano implica una formación completa. Julián de Zuviría decía, la educación muchas veces se ha encargado, o la escuela se ha encargado solo de formar al estudiante en el aspecto cognitivo, y se ha olvidado que el alumno siente, piensa, se alegra, se entristece, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que hablar de esa formación integral, es decir, no solo el aspecto del conocimiento, tenemos que ver también el aspecto que tiene que ver con el aspecto emotivo, el aspecto de la persona humana, la cuestión social, la cuestión de la naturaleza misma, de su situación real del estudiante. Por eso se habla de una organización inteligente. Hablaremos luego de la participación. Otro de los aspectos importantes de la gestión es la participación de todos los que son parte de la organización inteligente de sí de la escuela. Ahí hablamos de las comunidades de aprendizaje. Hoy en día se habla de eso ya. Es un término propuesto también por Peter Sen y otros estudiosos de la gestión, ¿no? En inglés, management. ¿Sí? Ahí plantean pues las comunidades de aprendizaje, las comunidades profesionales de aprendizaje. Y por último, después de haber hablado de toda esta teoría en esta unidad, empezaremos a aplicar esa teoría, fundamentalmente, aplicar las técnicas o los instrumentos para la construcción de un diagnóstico institucional. Como ustedes pueden ver, esta primera unidad, denominada modelos de gestión, organización y participación, nos está dando la primera parte de lo que debemos, como futuros maestros, conocer en lo que es el parte de la gestión de la escuela. Y evidentemente, mientras nosotros no entendamos que para poder empezar un buen trabajo pedagógico, un buen proceso de aprendizaje, tenemos que conocer nuestra realidad,
tenemos que saber con qué contamos. Y por eso, la evidencia de este aprendizaje, quiero que presten atención acá, el producto de aprendizaje de la primera unidad, que son modelos de gestión de organización y participación, con lo que tiene que ver la evaluación continua o la evaluación auténtica, que es la evaluación formativa, ustedes tienen que elaborar un diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera unidad, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos leído, debe contribuir, debe terminar con la construcción de un diagnóstico. Esta es la primera nota que ustedes van a tener como parte de todo su proceso de la primera unidad. Pasamos a la segunda unidad. La segunda unidad está denominado Políticas y Normas Educativas. El contenido temático de esta segunda unidad, que son Políticas y Normas Educativas, partiremos hablando de las políticas. ¿La educación tiene que ver con política? Claro que sí. Decían los grandes sabios, los filósofos decían, el hombre es un animal político por su propia naturaleza. La política tiene que ver con la educación. Recuerden que Paulo Freire decía, cuando habla de educación, dice que la educación no cambia la sociedad. La educación cambia a los hombres, a los seres humanos. Y los seres humanos son los que van a cambiar la sociedad. Entonces, los que diseñan las políticas educativas son seres humanos. Y cada sociedad, evidentemente, hay un dicho popular que dice, cada sociedad tiene el tipo de educación que quiere para tener el tipo de ciudadano que quiere, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de políticas, y específicamente de políticas educativas. Y no se olviden que las políticas educativas se definen a nivel nacional en el Plan Educativo Nacional, que en su primera parte es hasta el 2021 y la segunda el 2032 o 36. También tenemos un plan regional, ¿no? El Plan Educativo Regional, que también tiene vigencia el 2021 y ya está a aprobarse una nueva política educativa regional al 2032. Hablaremos también de aquellos lineamientos de política que todas las regiones tienen a través de lo que es, en este caso, la Gerencia Regional de Educación, y analizaremos eso, ¿no? Un segundo aspecto, vamos a hablar del marco del buen desempeño directivo. Fíjense en esto, fíjense en esto. Estamos hablando del marco del buen desempeño directivo, ¿sí? No estamos hablando del marco del buen desempeño docente. ¿Por qué? Porque nuestra asignatura, ya hemos dicho, está enmarcada en preparar, en formar, en desarrollar competencias en el futuro maestro en lo que se refiere al aspecto institucional, es decir, a gestionar la escuela en su conjunto, ¿no? Entonces, vamos a analizar qué nos pide ese marco que está distribuido por dominios, por indicadores y por desempeños. Todo en educación gira para la implementación de las políticas, para el cumplimiento del marco del buen desempeño directivo, gira a partir de la normatividad que se va a implementar. Conoceremos aquellos que son importantes, que nosotros como docentes debemos conocer. No vamos a quitarles la labor, el trabajo de los abogados, sino aspectos esenciales que debemos conocer. Como por ejemplo, ¿por qué un docente, si falta 3 días, al cuarto le pueden dar abandono, ¿no? Eso es una cuestión esencial que debemos saber. Cuando, por ejemplo, tengo derecho yo a pedir una licencia, ya sea con goce de deber o no. Tengo que conocer. ¿Cuáles son, por ejemplo, ustedes cuando terminen su carrera, tienen que conocer la normatividad para postular a una plaza docente, ¿sí? Los requisitos, los indicadores de evaluación, etc. Luego hablaremos de los compromisos de gestión escolar. Este es un tema que últimamente se discute mucho y que contribuye mucho a lo que es el trabajo docente, el trabajo del director, el trabajo de toda la comunidad educativa. Los compromisos de gestión escolar, como su palabra dice, compromisos. Recuerda que cuando uno se compromete a algo, se involucra en ese algo. Es decir, no puede decir no puedo. O sea, si yo me comprometí a algo, debo cumplirlo. Y estos compromisos escolar, que son 5, los vamos a analizar, ¿no? Desde
uno de los primeros compromisos que tiene la labor docente, ya sea en el aula, ya sea en la investigación, ya sea en el acompañamiento docente o en el aspecto institucional, su primer compromiso, como lo señala el propio sistema educativo, es el logro de los aprendizajes, ¿sí? Todo está apuntado al logro del primer compromiso. Son 5, los analicemos cada uno de ellos en esta unidad, en la segunda unidad que tiene que ver con políticas y normas educativas. Y por último, vamos a analizar, al final, luego de conocer todo esto, vamos a analizar el análisis de las políticas, de las normas educativas, para cómo se contrastan con la realidad. ¿Tiene que ver con la realidad o es una situación que se está viendo solamente desde el punto de vista del papel, ¿no? Porque a veces uno de los problemas que tenemos en nuestro país, existen tantas normas y algunos especialistas señalan que tenemos muy buenas normas, pero el problema no es la norma, es cómo implementamos esa norma, ¿no? Hay un problema del ser humano a que no quiere cumplir las normas, más bien trata siempre de sacarle la vuelta a la norma, ¿no? Si no, vean ustedes lo que está pasando hoy día en el Perú, que ha dicho el presidente que no debemos salir de casa. Pero sucede lo contrario, ¿no? A pesar de que hay multas, se han previsto ciertas sanciones, no solo de cárcel, sino de multas por estar afuera, por no cumplir con ciertas cosas, pues la gente lo sigue haciendo. Entonces, ahí hay un problema que hay que analizar. ¿Por qué no se cumplen ciertos aspectos básicos? Es decir, a lo que a nosotros nos interesa, el aspecto educativo. Muy bien. En esta unidad que tiene que ver con políticas y normas educativas, desarrollamos todo este contenido. Significa que al final, luego de haber hecho esto, analizado todas estas normas, ustedes como evidencia de aprendizaje, presten atención a esto, debe presentar una infografía. Esta infografía va a permitir que usted nos va a hacer conocer lo que ha aprendido en esta unidad, lo que ha conocido en esta unidad. ¿De acuerdo? Hoy en día existen aplicativos tecnológicos que nos permiten desarrollar la infografía en diferentes diseños y seguramente se les va a sugerir que recurran a ello. Entonces, para tu evaluación, para que tú apruebes la asignatura en la segunda unidad, debes elaborar, debes diseñar, debes construir una infografía. Evidentemente la temática lo discutiremos en su momento, en base a qué, sobre qué vamos a desarrollar. Pasamos al otro contenido temático, que es la tercera unidad, la calidad y la mejora continua. Esta tercera unidad tiene que ver, miren, con un tema interesante, calidad. Recuerden, calidad, un término, una palabra muy usada, yo diría más bien mal usada, hoy en día por mucha gente dedicada no solo a la educación, sino en diferentes campos de la profesión. La calidad es importante que empecemos a entenderla, a usarla y a buscarla en el desarrollo de la educación. Por eso vamos a conocer en esta unidad qué es calidad. Recuerden que la calidad, vuelvo a reiterar, a decirles que muchos de los términos que se utilizan en la educación, sobre todo en gestión como una disciplina naciente, son extraídos de la empresa, de la fábrica. Y la pregunta es ¿por qué? Porque aunque ustedes seguramente van a estar de acuerdo conmigo, la educación tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. Y el desarrollo de una sociedad se mide por el desarrollo económico. Y por eso es que la UNESCO, los propios gobiernos de países desarrollados, ven mucho a la educación como un aspecto fundamental para el desarrollo de una sociedad. Pero si no tenemos una buena educación, vamos a tener siempre una sociedad mal desarrollada. Y no se olviden que hoy la educación ya no es propio de un país, ya no es propio nuestro. La educación hoy en día, por el fenómeno de la globalización, ya es una situación mundial, es una situación universal. Entonces, hablaremos de calidad. Ahí vamos a hablar del famoso círculo de la calidad total, término extraído justamente de la empresa. Y para hablar de calidad tenemos que hablar de sistemas de gestión de la calidad.
Hoy en día nuestra Universidad San Agustín y nuestra facultad está en proceso de acreditación. Ya hemos pasado el proceso de licenciamiento que es antes de la acreditación. Estamos en el proceso de acreditación y para la acreditación existen eh, normas de acreditación, normas de estándares de acreditación a nivel internacional. Ahí son dos las más importantes, el ISO 9001 y el sistema FQM. Aquí vamos a hablar de eso, qué sistemas de gestión de calidad podemos utilizar en la escuela para ver si nuestra escuela está desarrollando su trabajo pedagógico con los estándares de calidad. Conoceremos los sistemas de gestión de la calidad y hablaremos de calidad en la educación. Evidentemente, como ejemplo, tomaremos el proceso que está en estos instantes pasando la Universidad San Agustín. Y al hablar del círculo de calidad, Deming decía, podemos conocer cómo estamos, podemos evaluar los que participan y vamos a saber en qué estamos mal. Cuando sabemos que estamos mal, hay que hablar de mejora continua. Ese es el proceso del círculo de la calidad, ¿no? Hablaremos entonces de los procesos de mejora continua. Y para hacer mejora continua, otro tema que vamos a desarrollar es el plan de mejora y las características y procesos de implementación. Es decir, vamos a empezar a ver el plan de mejora, qué partes tiene, qué estructura tiene, qué características tiene. Vamos a empezar a ver cómo lo vamos a elaborar, qué fases tiene. Y evidentemente, luego de ello haremos, porque recuerden que el plan de mejora tiene que ver mucho con la autoevaluación. Vamos a hablar con la autoevaluación, los principios, las etapas, las fases, las metodologías y los procesos de una autoevaluación, porque recuerden, para impartir un plan de mejora, debo conocerme como estoy, debo yo conocerme, sin necesidad que... Claro, hoy en día para la acreditación, por ejemplo, hay una evaluación interna y hay una evaluación externa. La autoevaluación tiene que ver con la evaluación interna. Evidentemente, el líder de una institución educativa, que es el director, es quien va a liderar este proceso de evaluación. ¿Cuál será nuestra evidencia de aprendizaje? Preste atención aquí. Usted, al término de la tercera unidad, debe presentar un plan de mejora. No esperar, se va a ir produciendo con lo que nosotros vayamos desarrollando en todo este proceso. Entonces, para aprobar la tercera unidad, usted debe presentarnos un plan de mejora. Claro, tiene que ver con una institución educativa. Vamos a ver en estas circunstancias cómo lo vamos a ir manejando en la medida en que las escuelas todavía están en proceso de emergencia, ¿no? Entonces veremos eso. Entonces repetimos, primera unidad tiene que ver con diagnóstico y elabora un diagnóstico. La segunda unidad tiene que ver con políticas y normas, vamos a elaborar una infografía. La tercera unidad, que tiene que ver con calidad y mejora, elaboramos un plan de mejora. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo está definido la estructura de trabajo de nuestra asignatura? ¿Cómo está definido la forma de organización del trabajo académico de nuestra asignatura? Primero, cada uno de los temas que vamos a tratar se va a hacer una descripción de lo que trata y a la vez de los aprendizajes que se quiere alcanzar. ¿De acuerdo? Y evidentemente las evidencias a lograr. Como ya saben, ya se ha hablado de las evidencias. Para fortalecer esto vamos a publicarles en el aula habitual una serie de textos de lectura. ¿Por qué se denominan textos de lecturas guiadas? ¿Por qué? Porque evidentemente cada lectura va a tener un control. Es decir, vamos a ir en el proceso viendo si están leyendo y está contribuyendo a que profundices los temas tratados en la unidad. Vamos a hacer uso del aula habitual. ¿Para qué? Para conocer lo que estás leyendo. Para ello, para ver lo que estás leyendo y evaluar lo que estás leyendo, vamos a utilizar rúbricas de evaluación, que evidentemente vamos a publicarlos también en el aula habitual para que usted conozca. En base a eso, toda esta información por cada unidad, esto se va a hacer en las 3 unidades, pero el producto de la primera unidad, su primer producto es construir un diagnóstico institucional. Ahora, no se va a quedar en el aspecto de presentarlo virtualmente, sino usted, a partir de su diagnóstico que ha encontrado de la escuela que ha investigado, que ha recogido data,
usted va a participar en un foro junto a sus compañeros a discutir ciertas partes de lo que ha podido encontrar que existe en una institución educativa. En la segunda unidad, esa es nuestra formación, igualmente desarrollamos todos estos procesos y al final usted de la segunda unidad debe elaborar una infografía sobre las políticas y normas educativas. Y también debe presentarlo virtualmente. Y por último, en la tercera unidad, hacemos todo el mismo proceso, la descripción, la lectura, el uso virtual, la aplicación de rúbricas. Usted va a tener que diseñar un plan de mejora, utilizando los temas trabajados y participar en un debate, defendiendo su plan de mejora. Ese es el proceso como vamos a elaborar en este semestre en la asignatura de gestión educativa. En lo referente a métodos y medios, vamos a usar los métodos más utilizados, como es hoy en día lo que estamos utilizando en este momento, por ejemplo, el método expositivo dialogado, los métodos de aprendizaje colaborativo, vamos a hacerlo interactivo, algunos trabajos en equipo, los métodos de trabajo independiente, porque en algunos casos harán sus trabajos individualmente. El método basado en problemas, les plantearemos algunas situaciones para que ustedes puedan resolverlos y proponer algunas ideas al respecto. Y el método crítico reflexivo, ¿no? Que es lo más importante en esta parte de la asignatura en lo que se refiere al desarrollo y la profundización de la temática. En los medios, aquí esto es lo que hoy, por la situación en que estamos, en esta modalidad, que es la modalidad de educación a distancia, vamos a utilizar principalmente el aula de virtual educativa. Usted tiene que hacerse ya costumbre, el hábito de visitar el aula virtual educativa, porque ahí es donde vamos a publicar la temática, los textos, las presentaciones de cada tema que vamos a desarrollar. Entonces, fundamentalmente como medio para esta modalidad de distancia de educación virtual, vamos a utilizar el aula virtual educativa. Claro, vamos a utilizar también otras plataformas, esto dependiendo del manejo y el conocimiento de cada uno de nosotros. Herramientas, materiales multimedia, videos, en los e-books, o sea, libros digitales y artículos, para ir profundizando en el desarrollo de nuestra asignatura. También tenemos que hacer una investigación formativa. Recuerden que en la universidad la formación del futuro maestro, de la futura maestra, en los diversos niveles y modalidades, en las diversas especialidades, la universidad, no solo en educación, sino en toda la universidad, contribuye a tres aspectos en su estudiante. Uno, que es la formación académico-profesional, que lo hacemos mediante el desarrollo de la asignatura. Otro es que las universidades tienen que promover la investigación, es decir, formar investigadores. La universidad tiene que hacer investigación, no solo sus docentes, sino nuestros estudiantes también deben desarrollar esta competencia, la competencia investigativa. Entonces, ¿qué hacemos para ir promoviendo la competencia investigativa de nuestros estudiantes? Vamos a realizar investigación formativa. Entonces, en la investigación formativa usted va a realizar, luego de investigar, va a tener que producir un texto académico. ¿Y qué tipo? Recuerden, los textos académicos científicos son de prioridad de producción en la universidad. ¿Qué tipo de texto? Un ensayo. ¿Y sobre qué va a ser este texto académico? Sobre la circulación de información falsa utilizada en las redes sociales y en medios de comunicación que generan pánico sobre el COVID-19. Hoy en día ustedes han visto que la gente utiliza las redes sociales para enviar información. Muchas veces filtran información que a veces puede ser verdad o no, pero generalmente a veces hay gente que sin razón, no lo sé cuál será la razón de hacerlo, van propalando información falsa, con la finalidad de crear desorden, crear caos en la ciudad. Hace unos días ustedes han podido apreciar en la televisión que un grupo de personas que quería irse a pie hasta Loreto, de repente aparecieron otros que quieren irse a Piura, otros a Tumbes. Acá en Arequipa, los mineros que están por Chápara, por Carabelí, que se iban a Chumbivicas a pie. Es decir, ¿y cómo sucede eso? Les preguntaba a la prensa, algunos decían no, es que por redes sociales nos han dicho que vengamos.
que nos van a poner un cargo. Esa es información falaz, información que es malísima y genera un desorden o caos en la gente, ¿no? Entonces, eso vamos a investigar, ¿eh? Eso vamos a investigar. La información que se va produciendo, ¿por qué se produce? ¿No? Vamos a empezar un poco a investigar qué sucede. Entonces, la investigación formativa, usted lo hará a través de la presentación de un texto académico o un ensayo sobre la circulación de información falsa utilizada en las redes sociales sobre lo que genera la desinformación a partir de COVID-19. También tenemos otra labor que hacer como universidad, aparte de formar académicamente a nuestros estudiantes, aparte de promover la investigación, también tenemos que ver con el comportamiento del estudiante frente a la sociedad. Y en la universidad eso se llama responsabilidad social universitaria. ¿Cómo contribuimos a ir involucrándonos? ¿Cómo podemos hacer que nuestros estudiantes ya se vayan un poco familiarizando con lo que sucede en la sociedad? Es a través de ciertas investigaciones, de ciertas participaciones dentro de ello. Por eso, en la actividad que corresponde a responsabilidad social universitaria, van a determinar ustedes los efectos de la violencia simbólica generado por la circulación de esas noticias falsas que han podido detectar en la investigación formativa. Y luego, en base a eso, como ya para la segunda unidad han aprendido a hacer una infografía, en base a eso van a hacer también una infografía en base al tema de los efectos que causa la violencia generada por la mala información que circula en las redes sociales. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los trabajos. Y finalmente, la evaluación. Fíjese, en la evaluación, recuerden que en nuestra universidad existen dos tipos de notas que ustedes van a tener. El examen escrito y de la evaluación continua. En lo que se refiere a la evaluación teórica, ya está previsto. La primera evaluación va a ser el 8 de mayo, la segunda el 16 de junio y la tercera evaluación el 15 de julio. Estas fechas están establecidas, por favor preste atención a eso, porque esos días se van a dar la evaluación, no va a haber otra fecha, por eso ya lo estamos estableciendo desde ahora. Implica que esto se va a cumplir tal cual es. Muy bien, esto es lo que más o menos estamos introduciéndonos a la asignatura de gestión. Por último, no nos olvidemos que la gestión de las escuelas es responsabilidad de un docente. Si el docente desarrolla una buena gestión, evidentemente el producto de los aprendizajes de esos estudiantes van a generar un cambio en la sociedad. Muchas gracias.